bien, mis amados, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 40. Es una lectura un poquito larga, pero es importante leerla toda para tener el contexto de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Amén. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues voy a leer en voz alta y ustedes siguen la lectura con sus vistas. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán cambiando de parecer entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle, y si su Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, y por lo tanto jamás cayó fuego del cielo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. El monte Carmelo, el monte Carmelo, el monte de las decisiones. El monte Carmelo es el monte donde hay que tomar decisiones. Muy bien, tomen sus lugares, mis amados. Para dar un poquito de antecedente de qué es lo que está pasando aquí, es una historia durante el tiempo de los reyes de Israel. Esta es una historia durante el tiempo en que el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. Tuvimos un reino unido, el reino unido que fue reinado por Saúl, David y Salomón. Después de que viene Salomón, que desobedece a Dios, el hombre más sabio del mundo y al final el hombre más necio del mundo, es un hombre que por haber no honrado a Dios, el pueblo se divide. Y se divide en dos reinos, este pueblo de Israel, y se divide en 10 tribus, el reino del norte, y 2 tribus, el reino del sur. Sabemos todos que había 12 tribus en el pueblo de Israel, 12 que descendieron de los lomos de Jacob, nieto de Abraham. Y entonces tenemos que de ahí viene esta segmentación más un decaimiento de la vida espiritual del pueblo de Israel. El reino de Israel del norte, el reino de Judá del sur, donde solo hubo 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y tenemos que el pueblo, el reino del norte, que es el reino de Israel con 10 tribus, fue la gente más perversa, más pecaminosa, más alejada de Dios completamente, sin ningún temor de Dios. El pecado más grande que hay para Dios es la idolatría, y no necesariamente es la idolatría de tener santos en la casa o santos a donde nos hinquemos y los adoremos. Hay muchos tipos de idolatría, pero la idolatría es el pecado más grande que hay delante de Dios. Por eso los 10 mandamientos empiezan con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo del reino del norte fue un reino muy idólatra, también el reino del sur. Pero el reino del norte, con unos líderes, con unos reyes muy pecaminosos. Y quien nos toca aquí ahora es el rey Acab. El rey Acab, un hombre totalmente perverso, más perverso que cualquiera, porque construyó un templo en Samaria, la capital del reino del norte, y construyó ahí un templo para Baal, y también un templo para Acera, la diosa Acera, y el dios Baal. Y luego este hombre se casó con una mujer terrible que se llamaba Jezabel, y Jezabel no era judía, no era israelita, era de otro país, era de Sidón, y viene de un pueblo totalmente idólatra. Y Acab hace lo que ella dice, hace lo que ella marca, y su corazón se vuelve a los Baales, a los dioses que obviamente no eran el Dios de Israel. Y tenemos a este hombre tremendo,
que pervertía al pueblo de Israel. Hacían cultos muy extravagantes. Baal y Acera eran un dios y una diosa, en donde la parte sexual estaba muy a la vista, y entonces era de que estaba muy relajada esa área, y pues al pueblo de Israel le llamaba la atención. Entonces era pecado sobre pecado sobre pecado, y tenemos que estos dioses tenían a sus profetas. Baal tenía a sus profetas, Acera o Astarte, que también así se le llama a esa diosa, tenía a sus profetas. Y esta mujer Jezabel, ella, su fin era terminar y exterminar con el Dios de Israel, y obviamente a través de sus profetas. Entonces ella se dio a la tarea de matar a todos los profetas, y gracias a Dios por un hombre, un sirviente de ella, que escondió a 100 profetas y los mantuvo escondidos en grupos de 50 en unas cuevas, y les llevaba pan y agua para que se mantuvieran. Pero si no hubiera sido por este varón, por este sirviente del palacio de esta mujer Jezabel y del rey Acab, hubiera exterminado ella a todos los profetas. Entonces ella tiene a estos profetas, obviamente profetas falsos de Baal, profetas falsos de Acera, y el pueblo de Israel se desvía. A donde va el líder, ahí va el pueblo, tristemente. Por eso tenemos que orar siempre, como dice la palabra de Dios, por nuestros líderes. Por eso nosotros necesitamos mucho de las oraciones, ¿verdad? Para estar siempre enfocados a lo que es Dios y lo que es la palabra de Dios. Y entonces la gente sigue a este rey, le llama la atención, aunque había algunos que decían, pero este no es nuestro Dios, nosotros tenemos a Jehová, a Yahvé, tenemos al Dios Todopoderoso, al que libró a nuestros padres de la mano de Faraón, los sacó de allá, abrió el mar rojo, pasaron. Tenemos la Torá, tenemos el Pentateuco, tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, que nos narran todo lo que el Dios poderoso hizo. Ellos no son nuestros dioses. Entonces había como un grupo que no quería muy bien seguir a los Baales, y había otros que decían, es que esto es atractivo, esto es bueno, esto es bonito, aquí no me regañan si adultero, si fornico, aquí no pasa nada si hago eso. Y aún los que decían, es que Baal no es nuestro Dios, es nuestro Jehová Dios, aún ellos luego se volvían a desviar hacia los dioses ajenos, y así estaba el pueblo. Y es cuando aparece Elías, que le habla a Acab antes de este pasaje, y le dice a Acab, ¿sabes qué? Te digo algo, que no va a llover en 3 años hasta que yo lo vuelva a decir que va a llover. Y entonces empieza esta sequía, y ya empieza una tarea, una asignación que Dios le da a Elías, que se vaya al arroyo de Querit, y allí Dios le iba a mandar alimento, agua y pan y carne, con unos cuervos, y que si quería agua, pues de ahí del arroyo. Después se acaba el agua del arroyo por la sequía tan tremenda, y lo manda con la viuda de Sarepta. Y así están las asignaciones de Elías. Resulta que ya casi a los 3 años de la sequía se aparece Elías con Acab, y le dice Elías a Acab, júntame a todos los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo, y dile al pueblo de Israel que venga. Como les decía, el reino del norte, que fue compuesto por 10 tribus, fue el pueblo que más pecó contra el Señor, y donde más pecado había, el Señor levantaba a profetas poderosos. Vemos allí el amor tan grande de Dios para todos nosotros, y no importa qué tan pecadores nos hagamos, el Señor siempre manda a alguien para hablarnos del Señor. No damos gloria a Dios por eso, mis amados. Entonces Dios siempre levantó profeta en el reino del norte. Claro que también había en el reino del sur, pero siempre estaba enfocado a los profetas. Pero ¿qué hacía el pueblo?
Como ya vimos, esta mujer que mataba a los profetas y los otros mismos, el mismo pueblo de Israel que los mataba, que los corría, que los encerraba, los encarcelaba, etc. Entonces Elías aparece al final de los 3 años de la sequía al rey Acab, y Acab lo andaba buscando por todos lados, no lo encontraba, y cuando ya por fin se aparece Elías con Acab, Acab le dice, eres tú el que turbas a Israel. Fíjense, de todos los males que le estaban aconteciendo a Israel, el rey Acab dice, eres tú el que estás perturbando a Israel. Y Elías le responde, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así tenemos luego a la gente rebelde contra Dios. Piensan que los que dan la palabra de Dios son los que perturban, sin saber que ellos son los que turban a ellos mismos y a los demás, ¿verdad? Por no seguir los mandamientos de Jehová. Y entonces ya le dice Elías, ¿sabes qué? Quiero que me congregues a todo Israel en el monte Carmelo, y congrégame allí también a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Y entonces Acab reúne a los profetas y llama al pueblo de Israel, y están allí en la cima del monte Carmelo. Y te decía al principio, es un monte de decisiones, es un monte donde tienes que tomar una decisión. Y entonces Elías dice que acercándose a todo el pueblo le dijo, a todo el pueblo le habló: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán cambiando de parecer entre 2 pensamientos? Y aquí empieza la primera palabra que el Señor me trae para ti hoy. Y es con la misma pregunta: ¿hasta cuándo vas a estar caminando o cambiando de parecer entre 2 pensamientos? Porque un pensamiento es: debo de seguir al Señor, necesito de Dios, sin Él me muero. Y otro pensamiento es: no lo necesitas. ¿Para qué? No necesitas iglesia, no necesitas esto, no necesitas nada, tú solo puedes, tú sola puedes. ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién ha venido a tu ayuda? Nadie, tú solo puedes. Y dices luego: no, sí necesito de Dios. Y entonces estás entre un pensamiento y otro pensamiento, entre uno y otro, entre uno y otro, y no te decides en qué hacer. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ponme atención, por favor, y mírame a los ojos. ¿Sabes qué? Cuando tú eres inconstante en todos tus caminos, nunca logras nada. Es como si fueras en un círculo vicioso. Estás allá adentro, es como el ratoncito subiéndose a la ruedita y piensa que está escalando y escalando, pero no sale de un círculo, no sale de un círculo. Entonces, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Por qué no te decides? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y lo primero es tu vida espiritual, y lo primero es Dios, y lo primero es tu ser más importante, que es tu espíritu y tu relación con Dios, porque de ahí se desprende absolutamente todo lo demás. Pudieras arreglar lo de encima, pudieras arreglar lo material, pudieras arreglar lo emocional, pero si lo espiritual no está arreglado con Dios, no va a pasar nada. Al contrario, las cosas van a ir de mal en peor. Entonces el doble de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces dices: hoy busco de Dios, y mañana dices: no, mejor no. Y luego otra vez busco de Dios, y no, mejor no. Y busco de Dios, y no, mejor no. Nunca vas a llegar a nada, y no has llegado a nada por ser inconstante en tu forma de buscar de Dios. Quieres ser prosperado y no ves la prosperidad, no va a llegar porque eres inconstante en tus caminos.
Luego dices, hoy sí oro y mañana no, qué flojera. Bueno, pasado mañana voy a orar. Y así andas. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta iglesia sí voy, no, esta no me gusta ahora, no, ahora sí voy, no, ahora sí, no, ahora no. Y así andas, mi amado. Esa es una de las cosas más horribles de la vida, más terribles, andar entre que sí y no. Decídete, toma tu decisión. Fíjense bien cómo les dice Elías, si Jehová es Dios, síguelo entonces. Si Baal, vete entonces detrás de tu Baal, no hay problema. Pero no quiere el Señor gente tibia, que hoy sí, mañana no. Después de Dios viene la otra parte. Por ejemplo, tu matrimonio, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Sigo aquí? No sigo acá. Sigo allí, no me gusta esto, pero bueno, sigo allí. Y sigo acá y sigo allí. Y pasan los años y tú con un matrimonio terrible porque no ciñes tus lomos como varón, como varona y dices, quiero mi matrimonio y lo voy a defender y voy a orar por este varón, voy a orar por este socarrón, voy a orar por esta mujer, o voy a orar por esta mujer que nada de nada, pero voy a orar y el Señor la va a cambiar. Y entras a un proceso. ¿Crees que las cosas son muy fáciles? ¿Crees que es fácil buscar de Dios? ¿Crees que es fácil estar constante en la presencia de Dios? Sí, toma su trabajo. Tu matrimonio no es fácil. No, Señor, no es fácil. Y aquel no quiere, aquella no quiere, y tú tienes que ceñir tus lomos como varón y varona y decir, ¿sigo o no sigo? Pero meterte en ese proceso, porque al estar cambiando de parecer, mi amado, no llegas a nada. La palabra de Dios dice, porque el que duda, el que no toma su decisión es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Así andas, como la ola del mar, porque no tomas una decisión, o porque dices, depende de la gente, depende de ella, depende, o cuando se dé. ¿Cómo que cuando se dé? Tú toma las riendas de tu vida y di, yo quiero que ahora se dé, yo quiero ahora esto, yo quiero buscar de Dios, y ahí estoy, aunque me duerma ahí hincado, dormido en mi cama, voy a buscar de Dios, aunque luego se me caiga la Biblia porque estoy leyendo, no importa, pero voy a buscar de Dios, voy a buscar de Dios, voy a buscar de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hoy voy al templo, no, mañana no voy, no, siempre no voy. Ayer dijiste voy al templo y hoy dijiste no, mejor no voy. Amaneció nublado, y ayer porque hacía calor no venías, y antier porque no sé qué. Mis amados, no vamos a lograr nada, nunca vas a lograr nada mientras seas inconstante en tus decisiones. Tienes que tomarla, y fíjate bien cómo dice, si Dios es tu Dios, síguelo, y si crees que Baal, síguelo. O sea, el Señor no quiere gente tibia. Por eso también su palabra dice, el que está limpio, límpiese más, y el que está sucio, ya no te preocupes. Ya no te preocupes, sigue haciendo lo que te gusta, no hay problema, ensúciate más. Entonces, mis amados, hoy es un día en que tienes que tomar una decisión bien. Luego viene, por ejemplo, que si quieres servir a Dios, hoy busco de Dios, no, mañana no, hoy esto no. O si quieres servir a Dios, hoy soy servidor, no, mañana no. ¿Para qué? Pura iglesia, puros llamados, bien temprano, bien tarde, más estudios, pura lectura. ¿Qué les pasa? Yo no. Y no llegas a nada, y no tienes nada, y no has hecho nada. ¿Hace cuántos años dijiste que ibas a terminar la primaria? ¿Hace cuántos años dijiste que ibas a terminar la secundaria? ¿Hace cuántos años dijiste que ibas a terminar la prepa? ¿Hace cuántos años dijiste que ibas a terminar la carrera y bien terminada? ¿Hace cuántos años dijiste que en un año ibas a hablar inglés? ¿Hace cuántos años dijiste que ibas a tener el negocio? ¿Hace cuántos años? ¿Y cuánto tienes ahora? ¿Por qué? Porque eres inconstante en tus caminos.
No te gustan los procesos. Todo es un proceso. Estar cerca de Dios, acercarte a Él es un proceso. Empiezas con 5 minutos diarios sin desistir, le subes a 10 minutos, le subes a 15, empiezas con un capítulo, empiezas con 2, sigues con 2, sigues con 3, pero no tienes nada. Al contrario, el diablo te miente tan feamente que en lugar de tener, ahora tienes menos que hace un año y hace 2 años. Ahora tu matrimonio ha bajado aún más, ahora son 2 islas en la casa. Ahora tu familia desintegrada. ¿Por qué? Porque no te ciñes tus lomos como varón y varona y dices, no me importa, voy a estar orando por mi familia, por la unidad de esta familia. Y aquí tenemos una lección muy grande, mis amados, con Elías, que vamos a seguir adelante con esto, pero la pregunta sigue: ¿hasta cuándo vas a estar cambiando de parecer entre 2 pensamientos? O me voy o me quedo de aquí, o me voy, estoy hablando igual de aquí, de la iglesia, de tu casa, del trabajo. Estás en que dejas el trabajo, no lo dejas, en que ya te cayó gordo, en que ya sí, en que ya no, y estás haciendo un trabajo mediocre. Todo lo estás haciendo mediocre porque no tomas la decisión de decir: aquí echo raíces, aquí me planto, aquí crezco y aquí voy a ser el mejor. Cuando tú tomas decisiones, eres el mejor en lo que haces. Mientras no tomes decisiones, estás haciendo cosas a medias, que se dice en forma mediocre. Elías le habla al pueblo, ¿y sabes qué? Y el pueblo no respondió palabra. Porque era cierto lo que decía Elías. No estás yendo a ningún lado. Y entonces Elías les propone al pueblo: hagamos 2 sacrificios. Uno, los profetas de Baal, otro yo. Y les dice: ustedes empiecen, que son los más. 450 profetas de Baal, más había 450 profetas de Baal, más 400 profetas de Acera. 850 profetas falsos, más Elías solito, él, para levantar el holocausto. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué te dice esto? Que tú no tienes que estar en el montón, que tú no tienes que estar con la gente que está mal, que tú, aunque estés solito, te ciñas tus lomos como varón, como varona, y te pares en la brecha y te pongas a pedir a Dios, y te pongas a clamar, y te pongas a clamar al Señor. ¿Quién te dijo que tiene que estar tu marido orando contigo? ¿Quién te dijo que tiene que estar orando tu mujer contigo? ¿Quién te dijo que, ay, hasta que todos vengan conmigo y oremos juntos? ¿Cuándo van a estar? Tú empieza. Así también dice el Señor cuando llamó a Abraham. Dice: y Abraham, cuando era uno solo, lo llamó. Elías estaba aquí él solo contra 850 profetas. Y los 850 al hacer su holocausto y matar al animal y poner ahí el animal en pedazos, ellos iban a clamar o clamaban para que cayera fuego del cielo y se consumiera su sacrificio. ¿Quién te dijo que tienes que estar con un montón de gente? La palabra de Dios nos dice, mis amados, que al camino amplio van toda la gente, al camino angosto son los menos. Entonces no se trata de estar con la mayoría. Un hombre con Dios tiene todo de su parte. Por eso la palabra de Dios dice: Dios y yo somos mayoría. No me importa cuántos profetas, no me importa si todos tus hijos están contra ti, si todo tu mujer o tu varón o tus compañeros de escuela o los compañeros de trabajo. Mis amados, un hombre con Dios es mayoría. Un hombre con Dios es más que todos juntos. Un hombre con Dios es más que millares de corazones incrédulos y duros de corazón.
Así es de que, mi amado, esta palabra es para que hoy reacciones y tomes la decisión. Vienes al templo, llega temprano, busca de Dios, alaba a Dios. ¿Qué te importa si alguien al lado no lo está haciendo? ¿Por qué has de ser como la mayoría? Fríos, mediocres, incrédulos. No, mis amados, tú amas a Dios, demuéstraselo al Señor. Tú haz las cosas de tu corazón. Toma la decisión de adorar a Dios. Toma la decisión bien de venir aquí al templo, no arrastrando los pies, caminando despacio para llegar tarde, para que llego temprano o para que no, mejor llego después. Hoy se acabó ese tiempo, mi amado, porque vienen cosas muy fuertes y muy tremendas. El diablo no está tranquilito ahí así, jugando al diablito. El diablo está haciendo estragos. Y bueno, y continuando con la historia, estos hombres, los profetas, hacen su holocausto y se la pasan gritando, implorando a Baal: respóndenos, Baal, y danzan como locos alrededor. Imagínense 850 gentes ahí danzando alrededor, y después se cortan con lancetas, se cortan, y para que el Dios de ellos respondiera, y ahí están todos chorreados de sangre y gritando, no tan solo de clamar a su Dios, sino de dolor también. Y ahí están ellos, y luego ya mejor hasta Elías empieza a decirles: oigan, griten más alto, porque quizás su Dios está meditando, está estudiando, tiene algún trabajo, o va en camino, o tal vez duerme. Despierten a su Dios. Y entonces ellos claman más, y dicen, hasta gritan frenéticamente, y no pasa nada. Tus cosas que te gustan, tus cosas que piensas que tú les estás dando el primer lugar, nunca te van a contestar. Siempre te van a dejar en vergüenza. Y así le hace este Dios Baal, los deja en vergüenza. Pero entonces dijo Elías a todo el pueblo: es mi turno, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Elías quería la respuesta de parte de Dios, pero sabía que si el altar estaba arruinado, no iba a haber respuesta de parte de Dios. Y hoy te pregunto: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Y algunos van a decir: ¿qué es un altar? ¿Qué es un altar? No sé. Y tienes derecho, y qué bueno que me preguntas, ¿qué es un altar? Un altar es un punto de encuentro entre Dios y tú. Un altar es un punto de encuentro entre Dios y tú. Decimos luego: vengan, pasen aquí al altar, el Señor los espera. Es un punto de encuentro. Pero esto es el altar y ya, y se acabó el altar. El altar está en tu corazón. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Y dónde está tu altar? ¿Y dónde está tu altar? El altar es un punto de encuentro entre Dios y tú. Y aquí Elías vio que el altar de Jehová estaba arruinado. ¿Sabes cuál es tu altar? Véanme todos, por favor, y dile al que está a tu lado: pon atención, porque hoy tienes que tomar una decisión. Codéala, y dile: pon atención, y dile: pon atención.
Porque ya basta de venirte a dormir a la iglesia. Porque ya basta que este sea tu juguete. Porque ya basta que tomemos al Señor como nuestro comodín. Porque hasta ahorita ha sido nuestro comodín. Tengo tiempo, voy. No tengo tiempo, tengo más ocupaciones. El Señor te bendice con trabajo. Tengo trabajo, tengo que ir. Dios después. Basta. Llegó un momento en que Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tomar como tu comodín? ¿Hasta cuándo vas a estar cavilando entre dos pensamientos? Si soy yo tu Dios, sígueme. Y si no, vete tras tu Dios. No tengo problema, vete. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron, mira Señor, los discípulos de Juan se le están yendo. Dijo el Señor, ¿y a ustedes qué? ¿Se quieren ir? Váyanse. Hermanos, Dios no es tu grosería, Dios no es tu comodín, Dios no es tu... Todo lo haces. Todo lo que haces es en torno a tu comodidad, a lo que es realmente número en tu vida. Y ahorita nadie diga, Dios es número en mi vida, porque no lo es. Mi amado, esta palabra está siendo dura para mí ahora, no estaba así planeada. Pero si realmente Dios fuera número en tu vida, a las 12 en punto estarías aquí. Si realmente Dios fuera el centro de tu vida, estarías tomando notas, estarías despierto, estarías jalando la palabra, estarías diciendo, sí, he estado caminando entre dos pensamientos, que si me quedo o me voy de aquí, que si me voy a emborrachar o mejor sigo aquí, que si me voy a drogar o me quedo aquí. Has estado así. Hoy el Señor te está hablando con esta palabra para que tú hoy tomes una decisión. Hoy estamos en la cima del Monte Carmelo y nadie puede salir de aquí sin tomar una decisión, porque solo hay dos caminos: o sigues a Dios, porque este no es para almas nuevas el mensaje, es para los que ya conocemos del camino de Dios. O sigues a Dios y al 100%, o te vas tras tu ídolo, tu trabajo, tu ídolo tus hijos, tu ídolo tu familia, tu ídolo tu casa, tu ídolo tu negocio. O si no lo puedes dejar, ¿cómo voy a cerrar los domingos? ¿Cómo? Oh, eso no me hagan eso, yo me muero si cierro. Oh, si acaba todo, ¿qué no tienes a un Dios todopoderoso? Hoy tienes que tomar la decisión, iglesia. Hoy tenemos que tomar decisiones importantes para poder seguir bien delante de Dios, y si no, ir y ensuciarnos en lo que nos gusta ensuciarnos. Pero Elías vio que el altar estaba arruinado. Y tu altar quizá está arruinado porque unas veces sí se ora, otras veces no. Unas veces lees la palabra, otras veces abres el sitio de pornografía, unas veces vas a la misión SSS, otras veces no. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Yo no estoy para eso. ¿Qué me importan los enfermos? ¿Qué me importan? Yo tengo 1000 cosas más importantes que hacer. Pues tenemos a un Dios celoso, fíjate, que Él dice o todo o nada. Y lo que ves siempre es tu comodidad, es uno de tus dioses, tu sueño, perfecto tu sueño, tus 8 horas diarias. Oh, porque si no, no funcionas. Mi amado, de verdad, es hoy el tiempo para despertar. Dice aquí que Elías arregló el altar de Jehová. Hoy es necesario que arregles tu altar, que tomes la decisión de decir, sí Señor, yo te voy a seguir, y hoy restauro mi altar. ¿Cómo restauro mi altar? Haciendo un pacto con Dios, prometiéndole al Señor, Señor, te voy a buscar todos los días, 5 minutos. Alguien me decía, es que todos los días hablo con Dios, es que todos los días, sí Señor, cuídame, guárdame y cuida a mis hijos, yo lo hago todos los días. Eso no es buscar de Dios, eso es pedirle a Dios su cuidado y ya. Pero ¿qué le damos a Él? Hace 8 días hablábamos que las cosas se arreglan cuando tú dices, Señor, te quiero conocer a ti, quiero conocerte a ti. No importa ninguna otra cosa, pero a ti te quiero conocer. Y aquí está mi vida, Señor, defectuosa, pecadora, manchada, sucia, pero aquí estoy y te quiero conocer.
Y cuando hacemos eso, las cosas empiezan a cambiar y empiezas a restaurar tu altar. Si Dios quiere que te responda con fuego, si Dios quiere que responda a tus oraciones, tienes que restaurar tu altar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y que tú hoy edifiques un altar, tu altar, en el nombre del Señor. Señor, hoy me levanto, Señor. Y yo voy a estar aquí los jueves, llueve o truene. Te necesito mucho de ti, te quiero conocer más. Señor, voy a estar aquí los domingos puntual, los domingos bien, quiero honrarte a ti, porque eso sí, pedimos todo, pedimos honra, pedimos dinero, pedimos riquezas, pedimos bienes, pedimos que los nietos no los toquen ni el aire, pedimos todo, pero ¿qué le damos al Señor? Más que puras obras, más que lo usamos como nuestro comodín. Pero Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Elías no ha pedido nada todavía. Elías primero restaura el altar del Señor. Y después que pide que le pongan agua para demostrar que realmente va a pasar un gran milagro, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías e hizo una oración. Y ponme atención, el profeta hace una oración de 2 frases. El profeta hace una oración que no duró ni un minuto. ¿Y cuántas horas estuvieron? 850 hombres clamando, danzando, cortándose la piel, clamando a su Dios falso. Pero Elías, fíjate bien, no pidió nada hasta que no restauró el altar a Jehová. Y una vez que estuvo restaurado el altar, entonces ahora sí, Elías ora una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Ora una oración gloriosa, ora una oración que a mí me ha servido, ha sido de grande bendición desde el inicio de mi ministerio. Y Elías empieza a clamar y dice: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy conocido que tú eres Dios en Israel. Y sea hoy conocido que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que ellos vean que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos hacia ti. Y de inmediato cayó fuego. Pero te digo algo, no hubiera caído fuego si no hubiera estado restaurado el altar. Es decir, no pidamos nada hasta que no restauremos nuestro altar. Y una vez entonces que él restaura el altar, hizo esta oración gloriosa: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tienes que restaurar tu altar. Tienes que
empezar hoy mismo con Dios a decirle: Señor, no he llevado una vida de oración como debería de llevarla, pero hoy empiezo, Señor, pero hoy empiezo. Nadie en mi familia quiere, no, nadie, fíjate que nadie, y qué bueno, porque no los necesitas. ¿Estoy diciendo mal de tu familia? No, Señor, te estoy diciendo a ti que te levantes hoy para orar, para clamar, pero antes de eso, para que restaures tu altar, restaures tu altar, y entonces el Señor te responda. Mis amados, el Señor está ansioso de responder a tus oraciones, pero tienes que dejar de estar vacilando o cavilando o dudando entre una cosa y otra. Y de una vez hoy toma la decisión, toma esa decisión, porque tienes cosas más importantes que Dios. Tienes a tus ídolos, los tenemos, y estamos ciegos, y nos volvemos en guías de ciegos. De verdad, Dios nos perdone hoy. Hoy estamos diciendo y haciendo, instruyendo y predicando y no sé cuánto, cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que hemos estado ciegos. Y el Señor hoy quiere quitar esa venda de tus ojos, para que tú hoy tomes la decisión: o sigues a Dios o sigues a tus baales. Sigue con tu trabajo, sigue como ese hombre que dijo: tengo riquezas, tengo todo, van a ser más grandes los graneros. Oh, qué belleza, tengo mucho dinero ahora, comamos y bebamos, porque ya no hay necesidad de trabajar ni nada. Y llega la muerte y le dice: necio, vine ahorita por tu alma. ¿Cuándo vamos a comprender, mis amados? ¿Cuándo vamos a comprender? ¿Cuándo? Y una vez, fíjate bien, que Elías restaura el altar y que Elías clama, Elías no queda avergonzado. Fíjate bien, veme bien a los ojos. El Señor nunca te va a dejar avergonzado si tú te acercas de corazón a Él. Y si tú le dices: Señor, de verdad eres tú número uno. No va a ser mi trabajo, no va a ser mi familia, no van a ser mis niños, no van a ser mis dineros, vas a ser tú, Señor. Y entonces el Señor no te va a dejar avergonzado. Elías no quedó avergonzado, los otros 850 hombres quedaron totalmente avergonzados. Que no te das cuenta que Jehová es el Dios, que Jehová es el Dios, que Jehová es el Dios, y quiere estar en tu vida y quiere levantarte y quiere sacarte a otro nivel. Sí, ¿acaso no te das cuenta que es Dios el que está diciendo: ya no te quiero ver ahí? Hoy toma la decisión. Que me buscas o me buscas. Si no quieres conmigo, perfecto, vete tras tu trabajo, vete tras tu trabajito, vete tras tu negocito, vete tras tus hijitos, no me importa, pero decídete hoy, porque si no es, ¿hasta cuándo vas a estar así? Y yo creo, mis amados, que el Espíritu Santo de Dios te está hablando, y tú sabes perfecto que no puedes seguir un día más así, porque no estás llegando a nada. Y además te voy a decir, más bien estás bajando, porque dices: es que ahora con esto va a suceder aquello, y va a ser asado, y va a ser más grande, y va a ser no sé cuánto. Y resulta que a la mera hora, con lo mentiroso que es Satanás y de esas mentiras que te dijo: haz esto, ya no tienes tiempo de ir al templo, ya no tienes tiempo de buscar, ya no puedes servirlo, tú estás loco, loca, ¿para qué sirves? No puedes, no tienes, no tienes tiempo, tienes cosas más importantes que hacer. Y con esas mentiras que te dice Satanás, en lugar de que se te den las cosas, se te viene para abajo. ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? Es tan caro, mis amados, apartarnos de Dios. Es necesario que hoy tomes una decisión y le digas: Señor, hasta hoy
estuve cavilando. Hasta hoy, Señor, estuve claudicando entre seguirte bien o no. Yo quiero, Señor, estar contigo y no quiero mirar atrás. El problema es cuando ves hacia atrás. El problema es cuando volteas o tan solo a tu izquierda, a tu derecha, y tienes el llamado de las tentaciones del enemigo, y tienes el llamado de las tentaciones de Satanás. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Quiero que te pongas de pie y vas a tocar amarte solo a ti, Señor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Veme a los ojos, no ores todavía. ¿Hasta cuándo vas a estar diciendo? Hasta que mi esposa me ame, hasta que mi esposo me abrace, hasta que mis hijos, hasta que se me vaya el gusto por el adulterio que tengo. Hasta que me den ganas de diezmar. ¿Hasta cuándo, iglesia? Tu otro Dios no te va a responder. ¿Y qué crees? Le has estado clamando mucho. ¿Sabes cómo? Dedicándole horas y horas y horas y olvidándote de lo que realmente es importante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que la gente decida por tu vida? ¿Por qué? Eso nunca lo he entendido. Hasta que él, hasta que ella, hasta que me den otro puesto en el trabajo, hasta que me encuentre otro. No entiendo. Es hasta que yo diga, porque Dios y yo somos mayoría y mi Dios está conmigo y mi Dios sí me habla, y como soy su oveja, dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz de los extraños. ¿Hasta cuándo, iglesia? Y hoy voy a hacer un llamado muy especial. Y escucha bien, orgullosa y orgulloso, porque te está hablando el Señor a ti hoy. Porque dice el Señor: así como Elías dijo, acercaos a mí. Hoy le hablo a todos los que digan Jehová es Dios. Y los quiero aquí en mi altar. Pero orgullosa y orgulloso, si tú te quedas en tu lugar, es obvio que yo no soy tu Dios. Es obvio que yo no soy tu Dios. Y te abres y te buscas espacio y te subes unas gradas, yo no sé qué vas a hacer. Pero ¿hasta cuándo vas a cavilar entre sí y no? Suban, acérquense más, subas. Y no me digas que por qué no puedes caminar. Y no me digas que por qué
vas a caminar entre dos pensamientos. Cierra tus ojos y empieza a hablarle a Dios. Empuja, ábrete paso.